Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Estamos dando inicio a esta clase en la cual pues estamos retomando para algunos esta clase para nivelar a otros de los que están en este núcleo La Caruciaña. Bendiciones para todos los que nos ven y nos oyen de cualquier parte del globo terráqueo. Vamos a iniciar o vamos a nivelar con la materia de códigos y reglas de interpretación. Vamos a ver este material súper necesario, pero hay algunas cosas nuevas, hay algunas cosas novedosas, Jonathan Colmenares y Carmen. ¿Cuáles las cosas novedosas? Esto sí lo van a notar brevemente, sin embargo va a quedar grabado, sí, va a quedar grabado. Una de las cosas que actualmente estoy enseñando en todos los núcleos es lo siguiente. Debemos de entender y de estar claro que todas las cosas funcionan bajo un sistema. Ahora, ¿qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que se han establecido que al conocimiento de ellos y la aplicación de los mismos se logran o se alcanzan los objetivos. Es decir, ¿por qué ustedes tienen esta casa? Porque se acoplaron al sistema que estaba repartiendo, ¿sí? O que estaba entregando. ¿Por qué tienen el local de la congregación? Porque se acoplaron e hicieron lo respectivo frente al sistema. Ahora, pregunto, ¿tienen allá luz eléctrica? Sí. ¿A dónde se pegaron? Al sistema de la luz eléctrica, ¿correcto? Tenemos calle, es decir, sistema de penetración, agua limpia, salida para las aguas ya usadas. Entonces, debemos de estar claro que nosotros mismos somos un sistema de sistemas andantes. Tenemos el sistema digestivo, que lo usamos todos los días, muy chévere, ¿verdad? Tenemos el sistema reproductivo, que le hemos dado uso también. Tenemos el sistema óseo, que es la parte de los huesos, lo que nos mantiene de pie. Tenemos el sistema circulatorio y hay otro lote más. Este no es una clase de medicina, pero de todos modos tiene que ver con lo que es un sistema. ¿Sabe usted cuántos huesos tiene? ¿Cuántos? Ajá, sí sabe Carmen. Sí sabe Carmen. Ya enseñó a los demás si no sabían. Y aquí estamos para eso, para aprender los unos de los otros. Ok. Entonces, como todas las cosas funcionan bajo un sistema, yo quiero, y es parte del pensum, la parte nueva, no está aquí en la guía, pero anote, leer el libro de Juan y las epístolas. ¿Verdad que eso no lo di allá en aquella ocasión? Lectura del libro de Juan y las epístolas para buscar dos palabras solamente, yo no. Van a buscar la palabra creer en todas sus dimensiones. Se le conoce como el verbo creer. Es decir, creí, creyeron, creerán, crean, pero no del verbo crear, sino de creer, de confiar, ¿sí? Ok, todo lo que tiene que ver con el verbo creer. Le doy una pista. Pasa de 100 veces. Le estamos hablando del libro de Juan solamente y de las epístolas de Juan. Eso es lo único que ustedes van a estar leyendo para buscar esta palabra que les dije, creer. Y también la palabra vida eterna, así como tal, vida eterna. Y también van a buscar la palabra vida. La palabra vida eterna aparece más de 20. Quiere decir que si usted lee el libro y las epístolas y consiguió 10, siga leyendo que va por la mitad del análisis. Van a analizar el libro buscando, el libro y las epístolas buscando la palabra vida eterna y vida. Que las dos aparecen más de 20, no llegan a 30, las dos. Ok, eso es en el libro de Juan. Vamos al libro de Hebreo. Me parece que esto yo lo había dado, pero lo hago por la hermana. En el libro de Hebreo, ustedes van a buscar cuántas órdenes sacerdotales fueron establecidas por Dios en su soberanía desde Génesis hasta Apocalipsis. Está resumido en el libro de Hebreo, que son, si mal no recuerdo, 14 capítulos. Pero entre el capítulo 7 y el 11, usted va a conseguir cuántas, escuche, órdenes, no cuántos sacerdocios, o cuántos sacerdotes, no, órdenes sacerdotales. ¿Qué es una orden sacerdotal? Melquisedec. Le doy una pista. Melquisedec es una orden sacerdotal. Luego hay otras que se establecieron o que Dios estableció y bueno, bajo cuál estamos nosotros. Si usted busca esto, si usted lee esto, usted no va a tener problema en entender el resto de todas las materias. Es decir, esto es la base y es el fundamento.
Lo que vamos a repasar, en este caso los hermanos, y lo que usted va a estudiar por primera vez, que es códigos y reglas de interpretación y la hermenéutica, esto es básico de base, fundamental para poder entender la Biblia. ¿Por qué un montón de gente no están entendiendo la Biblia? Porque no han estudiado los códigos y las reglas de interpretación, no han estudiado la hermenéutica como ciencia sagrada. Ese es el gran meollo del detalle. Es que yo leo y no entiendo nada. Le falta conocer los códigos y las reglas de interpretación. ¿Sí? Entonces, esos son los dos puntos o los dos libros que van a leer. Perdón. Le dije Hebreo y Juan. En cada uno ya le dije lo que van a hacer. Ok. Entonces, entramos en materia. No se le olvide que en una ocasión bajaba unos chicos del campo en un transporte y llegaron a un sitio donde había una alcabala y le pidieron la cédula a todos. 3 de ellos sacaron la cédula y se la entregaron al policía y uno no la sacó. Y el policía le dice a él, Jonathan Colmenares, por favor, la cédula. No lo conocía. Le dijo, señor, la cédula. Y Jonathan le dijo, se me perdió, señor. Ah, ok, listo. ¿Me da el número, por favor? Se me perdió, con tú la cédula. ¿Cuántos saben que el tipo tenía cédula? Tenía porque se le perdió. Pero el documento exactamente no es la identidad. Es decir, el nombre no es la identidad de nadie. La identidad es el número de cédula. Jonathan, hay muchos. Mi hijo segundo se llama Jonathan. Ajá. Y Colmenares, pues, por bojote. Métase en YouTube y averigüe. Jonathan Colmenares, a él le parece el chorro. Pero con el número de cédula suyo no hay otro. Entonces nosotros para el Estado somos un número. Ahora, tenemos el montón de cristianos que son cristianos, su nombre está inscrito en el libro de la vida, están aptos para ser arrebatados, pero no tienen identidad. No saben quiénes son, qué tienen y qué pueden en Cristo Jesús. Por ese motivo, este material se ha compilado, se ha estudiado, se ha profundizado para decirle a cada quien qué son, qué tienen y qué pueden en Cristo Jesús. Si usted lo cree, amén, y bienestar por usted. Si usted no lo cree, se lo digo en inglés, busca el traductor. I'm sorry for you. No dejarás de ser lo que eres, pero no disfrutarás de ser lo que eres, por causa de ignorar lo que eres. ¿Sí? Dijo uno por ahí que eso es falta de ignorancia. Se pasó. Ese se pasó. Entonces, entramos en materia. Hay razones que son de gran valor por el cual voy a dictar esta materia. En primer lugar, es enseñar al lector de las escrituras sagradas, la Biblia, a hacer una investigación acertada, precisa y concisa del lenguaje bíblico y poder así extraer, el verdadero sentido. No de lo que a mí me parece, Jonathan, que dice la Biblia, o de lo que dice meramente la Biblia, sino de lo que ella quiere decir. El caer en el terreno de la eisegesis, hágale seguimiento a esta palabrita, eisegesis, o el hiperliteralismo, hágale seguimiento a esta también, que se escribe con H-I-P-E-R-I-L-T, E-R-A-L-I-S-M-O. Hiperliteralismo. De paso le voy diciendo, un 98% de todos nuestros predicadores que tenemos en los púlpitos, Jonathan Colmenares, están predicando hiperliteralmente. Y esa no es la manera correcta de predicar. Otros están haciendo eisegesis de lo que están leyendo. Tampoco es lo correcto. Ya le voy a decir que es lo correcto. Comenzamos diciéndole lo que no es correcto. Ahora, por estar en el hiperliteralismo, nos llevará, sin lugar a duda, a torcer las escrituras, extrayendo de ellas mi propia interpretación. Es decir, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo entiendo. O en su defecto, captar y exponer lo que ellas dicen, que es hiperliteral, repetir lo que está escrito nada más, pero no lo que ellas quieren decir. Esto nos llevará a vivir
y caminar en un terreno de devastación y desgracia. Esto es lo que el apóstol Pedro presenta en una de sus cartas. Citemos el texto. Oiga cómo dice Pedro. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Escuche que Pedro está diciendo que lo que escribe Pablo era difícil de entender, y ese Pedro que caminó con Jesús, las cuales los indoctos, los que no tienen conocimiento, los que no tienen códigos y reglas de interpretación, y los inconstantes, los que vienen un día al culto, el otro no vinieron, vienen esta semana, la otra no vinieron, se congregaron este mes, dejaron 3 meses de congregarse, y entonces ellos piensan que las cosas son así, tuercen, como también las otras escrituras, oiga, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Corrobora los textos en la Biblia, no vaya a ser que yo estoy mintiéndole aquí. En segundo lugar, es llevar al lector a conocer a través del estudio y la investigación bíblica el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, lo absoluto de Dios. ¿Cuál es la posición o la forma de Dios pensar con relación a lo que está escrito en el texto sagrado, en el ámbito de la teología, en sus diferentes ramos o temas, tales como la, oiga, escatología, que algunos ya la han visto, la neumatología, que la acabamos de ver, la cristología, que también se vio, pero hay que verla acá, la soteriología, está pegada a la cristología, la demonología, conflicto entre dos reinos, la angiología, la cosmología, la cosmogonía, entre otros temas que hay que estudiar. Ayer, pues no sé si ustedes vieron la transmisión de allá de la iglesia o el tema que subí en YouTube sobre la creación de lo cosmogónico. Solo al descubrir el pensamiento de Dios, oiga, plasmado en las escrituras sagradas, es lo que nos llevará a meditar y caminar en el pensamiento del Eterno, llevándonos a tener y vivir una vida exitosa en la implantación del reino eterno, en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. La variante de la iglesia o del creyente en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. En su mayoría no conocen el pensamiento del Eterno. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de, oiga lo que viene, ideología, ideas personales, paradigma, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, entre otros. Todo este conocimiento dentro de la iglesia es lo que se conoce como un sincretismo, es decir, la iglesia evangélica está envuelta en un sincretismo grave. Por igual, decir, la mezcla de doctrinas erradas que se denominan falsa doctrina. Todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir, oiga, y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Como todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación. ¿Qué es fragmentación? Bueno, el montón de iglesias y de grupos de hermanos que se han tenido que separar de otros porque hubo uno de ellos que decidió estudiar la Biblia y comenzó a entender verdades bíblicas, y cuando quiso enseñarla, cuando quiso mostrarla, le dijeron que no, que eso no se predicaba ahí. Ya va, pero no viene de la Biblia eso. Sí,
pero a ellos no les interesa la Biblia. A ellos les interesa sus caprichos, a ellos les interesa sus ideas, ideologías, a ellos les interesan los paradigmas en los cuales se han creado, a ellos les interesa su religión, a ellos les interesa sus caprichos y que hables como ellos quieren oír. Entonces, eso trae como resultado fragmentación. Muchas congregaciones que de paso no se respaldan, que de paso no se apoyan y que muchos de ellos creen que este grupo es salvo, aquel no, aquel se va a la mitad, aquel se va a la otra mitad y así por el estilo. ¿Qué es lo que sucede? Todos tenemos una misma Biblia, pero no todos la hemos estudiado bajo los códigos y reglas de interpretación. Ahora, eso trae la desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De paso le digo otra cosa. Jesucristo no tiene varias iglesias, tiene una sola. Él fundó su iglesia hace 2025 años según el calendario gregoriano que se maneja en esta parte del mundo. Hace 2025 años estableció una iglesia y de ahí se fueron aperturando y abriendo congregaciones por muchas partes del mundo. Esta es una de esas congregaciones que pertenecen al cuerpo de Cristo. De eso debemos estar claros. Por lo tanto, todas las iglesias que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, somos una sola. Que hay el montón de grupos, el montón de agrupaciones que fungen para efectos del mundo como iglesia, pero en la realidad real no tienen a Cristo, pues para el léxico, para la expresión son iglesias, pero no de Cristo, porque Cristo habló de una iglesia que era de él. Eso lo vamos a ver más adelante. Cristo dijo cuál es su iglesia. Permiso. Seguimos avanzando por aquí. Solo el descubrir, oiga, y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Yo le voy a decir algo a usted para que se ríe un ratico. Nosotros en la zona donde yo vivo tenemos unas 22 familias que conforman la congregación donde estamos, 35, 40 personas, pero yo estoy claro que gran parte de la mayoría de los congregantes que están allá en la congregación que por gracia de Dios me dio a ministrar, la considero la iglesia más grande de todo el oeste. Y puede que no sea meramente del oeste, sino de toda la ciudad. Y puede que no sea de la ciudad, de todo el estado. Y discúlpenme el orgullo. Porque una cosa es la multiplicación en una iglesia y otra cosa es el crecimiento. El crecimiento en una iglesia o en un individuo tiene que ver, el crecimiento tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? Ahora, la multiplicación, cualquiera se multiplica. ¿Sí? Pero no cualquiera tiene conocimiento. Y no es que el conocimiento está, como te digo, para algunos y para otros no. No es eso. Sino que el conocimiento es como el aire, es como el oxígeno que está ahí. El que tiene nariz y tiene capacidad de absorberlo, lo obtiene. Pero el que se niega a absorber el conocimiento, ¿qué va a conseguir? ¿Cómo fue que dijo el hombre? Ni siquiera falta de ignorancia. Ahora, si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo en núcleo, que pasaría a ser, escucha Jonathan, una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas y para el sistema del mundo. Eso va a pasar cuando la iglesia conozca qué es, qué tiene, qué puede y con qué Dios cuenta. Pero mientras la iglesia no sepa qué es, qué tiene, con qué Dios cuenta, la iglesia va a ser el hazmerreír del mundo. Pero cuando la iglesia sepa quién es, qué tiene y qué puede, entonces las tinieblas van a tener que retroceder. Las tinieblas van a tener que aguantarse. Las tinieblas van a tener que dejar de echar varilla como han estado haciendo. Y cada vez que un grupo de creyentes o un creyente con el conocimiento pleno de lo que es Dios y su palabra y de lo que es Él en Dios,
llegue a un lugar, pues el diablo va a tener que cambiar de residencia, señoras y señores. Ahora, seguimos avanzando. El hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas en la teología, no es que hay diferentes teologías, no, eso no existe, Jonathan. Hay una sola teología a nivel mundial. ¿Qué es lo que tenemos? Escuelas de pensamiento. Eso es lo que hay. La política es una sola a nivel mundial. ¿Qué tenemos? Escuelas de pensamiento. La cardiología es una sola a nivel mundial. ¿Qué tenemos? Escuelas de pensamiento sobre esto. Ahora, entonces, el hecho de que en la iglesia hayan diferentes escuelas de teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para el a mí me parece, el quizás, a lo mejor, tal vez. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño, la mentira, el fundamentar mi vida, oiga, en todos estos flagelos, los que acabo de hablar, como doctrina, podrá establecer su... me llevarán a vivir una vida bajo la desidia, la derrota, la escasez, la miseria, y jamás el Eterno podrá establecer su reino ni manifestarlo en quien lleve este tipo de vida. Esta es la razón por la cual he preparado este estudio de hermenéutica para mostrar los códigos, principios y reglas de interpretación para llevarte y enseñarte a estudiar las Sagradas Escrituras, para que puedas conocer el pensamiento de Dios, formar un carácter que tiene que ver con la mente, para que pienses, oiga, como Él piensa, y así llevar una vida exitosa y fructífera. De repente usted me pelará por la Biblia y me dirá, ya va hermano, ya va, ya comenzaste mal, Octaviano. Isaías dijo que mis pensamientos, hablando de Dios, no son vuestros pensamientos. Y tú estás diciendo que el objetivo tuyo a través de la guía y de lo que aprendiste del escritor de la guía es que pensemos como Dios piensa. Sí. El detalle es que en Isaías todo el mundo estaba caído en Adán. Estaban en pecado. Estaban en estado de condenación. Era imposible que los pensamientos de Dios, la mente de Dios se pudiera meter en los hombres. Sin embargo, ellos oían y atendían, hacían caso a algunas cosas y eso les trajo grandes bendiciones. Ahora, Cristo Jesús, en el nuevo pacto, una vez que nos lavó con su sangre, una vez que quitó de nosotros el pecado de la incredulidad, una vez que colocó sobre nosotros parte de su naturaleza, como la fe, como la justicia divina en nuestro espíritu, el objetivo de Cristo es que nuestros pensamientos sean los de Él, o que los pensamientos de Él tengan cabida y dominen los nuestros. Entonces, que veamos como Él ve, que pensemos como Él piensa, pero ¿a dónde vamos a conseguir el pensamiento de Dios? En la Biblia, estudiándola bajo los códigos y reglas de interpretación. Jesús un día, junto a sus discípulos, llegó a un poblado, a una ciudad, y su objetivo era pasar a Jerusalén. Sin embargo, quiso estar en ese sitio y comer la Pascua. Y los habitantes de ese poblado lo rechazaron, no quisieron que él estuviera ahí. Su discípulo, entre ellos el discípulo del amor, le aclaro, no había nacido de nuevo, le dijeron, maestro, oramos como oró Elías para que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente.
¿Se recuerdan, verdad? Usted no andaba en el grupo, yo tampoco, pero lo leímos. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre, hablando de él, no ha venido a perder las almas. Eso, veo que ahí está el pensamiento de Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que, nótese que no dice el que, hablando de uno, lo que, hablando de uno y de muchas cosas más, se había perdido. Y en una ocasión Jesús por allá dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los. Yo he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Ese es el pensamiento de Dios en este tiempo. Él no está ahorita para perder a nadie. Él está ahorita para salvarlos a todos, comenzando por nosotros. Entonces, cuando usted entienda y se mueva en esta posición del pensamiento de Dios en este tiempo, entonces los pensamientos de Dios están en ti. Cuando tú ves a uno que cayó en pecado, cuando consigues a alguien que cometió pecado y te acuerdas de lo que dice Gálatas 6:1, ¿cómo es que dice? Si alguno fuera sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, cáiganle a patada, mátenlo, cuélguenlo, entiérrenlo y tírenlo por un barranco. Ajá. No, ese no es el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer con lo que conseguimos en pecado? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote tú que algún día puede que un supuesto negado caiga y entonces quieras que usen la misericordia contigo. Entonces, ese es el pensamiento de Dios. Pero ¿cuál es el pensamiento de los hombres? ¿Qué hay que hacer con los pecadores? A la cárcel, mátenlo, échenselo a los tigres. Ese es el pensamiento de los hombres. Es decir, Moisés nos dijo que a tales mujeres hay que apedrearlas. Ya va, Moisés no dijo a las mujeres, a los dos. A los dos. ¿Por qué trajeron a la mujer y no trajeron al hombre? ¿Ese era el pensamiento de Dios? No. ¿Por qué Jesús no permite que esa mujer la apedreen? Porque no traían el hombre. Pero si hubiesen traído el hombre, échenle piedra, compañero, porque estaba en la ley. Ese era estaban juzgando incorrectamente, estaban torciendo la ley. Y de paso, eran puros hombres los que pertenecían al Sanedrín, por eso estaban salvando al otro. Alguien dijo por ahí que puede haber sido alguno de entre ellos mismos o algún familiar de ellos. Seguimos avanzando. Ellos estaban jugando a conveniencia. Ellos no hicieron una exégesis, ellos hicieron una eisegesis. ¿Ellos qué hicieron? Escúcheme, tomaron literalmente las escrituras. No fueron allá a lo que las escrituras quieren decir. Sencillamente las tiraron así, pero a conveniencia porque salvaron al hombre. ¿Y eso está pasando en estos tiempos? Sí, de una o de otra manera, por desconocer las escrituras. Y otros sí las conocen muy bien, sí las conocen muy bien, pero lo hacen a conveniencia, porque ese hermanito diezma chévere, esa hermana diezma mucho, esa es la que me trae las buenas ofrendas, es la que me celebra el cumpleaños, es la que le compra a mis hijos esto y esto y el otro, pero al otro sí lo pateo. Ese no es el tema, pero es un poquito ahí para que agarre. Vamos entonces a entrar en códigos y reglas de interpretación. Esto era el abreboca. Cuando tratemos lo que se denomina códigos y reglas de interpretación, son principios, señoras y señores, que están endógenamente en lo que normalmente se conoce como la hermenéutica sagrada, que es considerada, un método o un sistema útil para la sana interpretación de las escrituras sagradas. El término hermenéutica proviene del idioma griego hermenebei y su procedencia vienen y están estrictamente ligadas a Hermes, cuyas fábulas, oiga fábula, esa expresión, nos dice que era intérprete de los dioses Zeus y Júpiter. Con el correr del tiempo, el término hermenéutica se ha adoptado en el campo de la investigación científica. Por lo tanto, debemos entender que dicho término hermenéutica no es una palabra netamente teológica,
Porque entonces aquí es donde algunos van a pegar el grito al cielo y van a decir, ya va, hermano, ya va, ya va. Pero es que hermenéutica no aparece en la Biblia. Sí, eso es cierto. La palabra hermenéutica no aparece en la Biblia. ¿Sabía eso? Eso es lo que se le conoce como un término teológico. Ah, pero es que la palabra teológica tampoco aparece en la Biblia. Sí, pero la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. ¿Cómo le quedó el ojo? La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia por dentro. Se la pegaron por fuera. Y se la pegaron los hombres. Más nada. Y se la pegaron los hombres. Entonces, no me vengas con uno con la otra, ¿no? Yo digo esto porque quienes alegan y se expresan de esta forma, Jonathan, son los flojos. Los que no quieren estudiar. Alegan y buscan cualquier detalle para no estudiar. Ahora, hay un texto por allá en las Escrituras, sé que está en el libro de Juan, que dice que el que es de Dios, la palabra de Dios, y los que no son de Dios, la palabra de Dios, no sé qué vamos a hacer con los que no quieren estudiar. ¿Verdad que no sé qué van a hacer con los que no quieren estudiar? Los que son de Dios, la palabra de Dios la oyen, y los que no son, se cierran el oído. Prefieren inventar cualquier maroma. El pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Y si es que amamos a Dios, como decimos, como lo profesamos, si es que tenemos algún agradecimiento a Dios, entonces debiera de haber un gran contentamiento, una gran alegría para estudiar el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Porque pregunto yo, cuando usted se enamoró de quien se enamoró, usted anhelaba escuchar esa voz medio diosa, ¿verdad que sí? Y los que están enamorados todavía anhelan escuchar esa voz medio diosa, ¿verdad que sí? Ahora, cuando uno no está enamorado, no quiere oír a nadie. Ahora, si uno está enamorado de Dios, como supuestamente lo decimos, debiéramos anhelar. Es decir, el culto de la iglesia que debiera estar lleno hasta la cacha es el de estudio bíblico, no cualquier otro. Pero vaya a un concierto y vaya a un estudio bíblico a ver dónde va más gente. Analice nada más por ahí. Ahora, la palabra teología es un término técnico usado en métodos científicos de la investigación. Hay quienes han catalogado la hermenéutica como un sistema pagano. Sí, eso yo lo he escuchado por ahí en la boca de algunos. Ya que es de procedencia de la filosofía griega, se entiende que el término hermenéutica es procedencia o derivado del apelativo Hermes, quien como persona era un pagano, pero eso no da lugar, oiga, para afirmar que la hermenéutica en su contenido es pagana. La hermenéutica, cuando se adapta al campo de la investigación bíblica, bíblica sí, su contenido es de dirección divina. Por esta causa, en cuanto al estudio en el ámbito teológico, hemos denominado la hermenéutica como sagrada. Perdón, me disculpan acá y los del video que me agarró la alergia hoy. Tenía mucho tiempo, es más, desde el año pasado, varios meses que no me daba alergia. Ahora, lo importante no es la alergia, no le pare a eso, esa es parte de mis limitaciones. Lo importante es lo que se está estudiando. Ahora, cuando se hace referencia a la hermenéutica sagrada, se dice que es un método o sistema de investigación para una debida y correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. La hermenéutica como método o sistema aborda tanto lo secular como lo espiritual. Por esta razón, cuando usamos el término hermenéutica para aplicarlo a la investigación de las escrituras sagradas, utilizamos el término compuesto hermenéutica sagrada para diferenciar de la investigación en otros campos. Entonces, cuando hablamos
de investigación en todos los campos, estamos hablando de hermenéutica. Es como esto, es decir, todos los que me están viendo y los que me están oyendo, algún día han trabajado, algún día han metido sus manos, sus ideas y han hecho algo de lo que se conoce como el arte culinario. Pero muchos de los que me ven y me oyen, yo les puedo preguntar, ¿qué sabes tú del arte culinario? Muchos me dirán, nada, nunca he hecho nada de arte culinario. El detalle es que no sabes qué es el arte culinario. El gran detalle. Entonces, ¿qué es el arte culinario? Todo lo que tiene que ver con comer. Y todo lo que tiene con lo que está en el entorno de la comida. Es decir, cualquier jugo, cualquier cuestión. Si tú has hecho algún jugo alguna vez, eso es arte culinario. Si has freído un huevo, si has hecho una arepa en que torcida, igualito no te la vas a comer completa. Si has hecho cualquier tipo de comida, eso es arte culinario. Pero cuando hablamos de estudiarlo como tal, entonces nos vamos a lo científico. ¿Qué es lo científico? Tantos gramos de sal, tantos de azúcar, tantos de este tipo de harina, tantos de esta, tantos de pan rallado, tantos de, bien sea la clara y la hueva, del huevo sola o la amarilla sola, eso me va a producir tal plato. Eso es arte culinario. Es decir, llevar la práctica empírica, la palabra empírico suena feo, pero no es feo yo. La palabra empírico es inspiración personal. ¿Sí? Es decir, usted ha inventado un día, no, que lo que hay es huevo por toda la semana. Bueno, un día lo hacemos sancochado, el otro día lo hacemos frito, el otro día hacemos perico, el otro día hacemos una tortilla, a la tortilla le podemos echar algunos aliños y así sucesivamente y sacamos diferentes platos siendo el mismo componente. Ahora pregunto yo, ¿por qué nunca cambiamos de arepa? Ah, ¿por qué arepa sí, arepa sí, arepa sí? Eso es aquí, pero vaya allí a Barinas, no hay arepa. Topocho sancochado y yuca sancochada. Vaya allí a Santa Bárbara del Zulia. Tuve una amiga, 23 años y no sabía hacer una arepa. Porque allá eso no lo ven allá, eso no lo trabajan allá. Allá es plátano verde y plátano pintón y plátano maduro. De diferentes maneras lo hacen. Hasta el pasticho lo hacen con plátano. Entonces, esto lo que les acabo de dar es la base para entender y para estudiar, óigame, técnicamente, profesionalmente las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando usted estudia técnicamente, cuando usted estudia profesionalmente, cualquier carrera, usted tiene que entenderla. De que tiene que entenderla, porque te vamos a colocar en las manos todas las herramientas para la correcta interpretación. Entonces, por esa razón, vas a saber y poder interpretar las Sagradas Escrituras. Ahora, escúchame algo. Una vez que a ti comiencen a iluminarse de las verdades que están en la Biblia, que por todos los años han estado ahí, y comiencen esas verdades a alumbrarse, a iluminarse en ti, no le vas a caer encima a Jonathan. ¿Por qué? Porque Jonathan lo que enseñó, él lo enseñó porque otro se lo enseñó. Ahora, el otro que enseñó a Jonathan, lo que le enseñó a Jonathan, alguien le enseñó también así, empíricamente, no profesionalmente. Ahora, yo doy gracias a Dios por todo lo que me enseñaron mis primeros pastores, mis primeros líderes. Es más, a esta altura de la vida, yo sé que muchas cosas que me enseñaron, Jonathan, fueron mentiras o medias verdades, pero ellos no tenían culpa, yo. ¿Les voy a caer yo encima ahorita? No, con humildad, con sencillez, yo voy y me siento con ellos y le digo, hermano, mira, lo que tú me enseñaste creo que no está correcto, porque vamos a sentarnos y vamos a estudiar aquí, y estudiar los dos, así con él, que esté viendo ahí, que vea que es la Biblia, que no eres tú, porque si de repente tú le dices, no, eso no es así, y no te respetan, te van a fusilar. Ah, pero si hay un respeto, ya, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero cuando usted le apela a la Biblia, compañero, si ese hombre o esa mujer respeta a la Biblia, tiene que entender. Ahora, si no lo entiende, si se aferra a la tradición, si se aferra a la cultura que aprendió,
tampoco se enoje. Pregunto, de todo Israel, ¿cuántos siguieron a Jesús? ¿Ah? Del Sanedrín, del liderato de Israel, ¿abandonaron la ley por seguir a Jesús? Y entonces, si eso lo hicieron con Jesús, ¿qué crees tú que te espera a ti en el camino? Hermano, muchas cosas a esta altura de la vida para nosotros están más fáciles que para Jesús en su tiempo. Aunque como Jesús es Dios y para Dios no hay nada fácil, tampoco hay nada imposible. Sencillamente los que creyeron y los que le entregaron su vida, esos eran los que decidieron abrir su corazón voluntariamente y le sirvieron. Pero el resto y el lote que no quiso seguir, que no quiso servir, él no se preocupó, no se echó a llorar por eso. Entonces, usted y yo tomemos la misma actitud. ¿Sí? Bueno, hermano, ya se nos fue en los primeros 40 minutos. Vamos a dejar esta clase hasta aquí y continuamos con la siguiente. Espero que le hagan seguimiento. Esto nos va a llevar como a 12 horas de clase. Hoy solamente vamos a dar 2 y seguimos. Bendiciones.